Se trata de presentar un libro de moral, este que acaba de salir. La moral cristiana es un camino. Ya el título pues dice mucho, ¿verdad? La moral cristiana es un camino. Y dice, bueno, ¿y para qué otro libro de moral si hay muchos? Sí, hay muchos libros de moral. Yo tengo uno, incluso otro, ¿verdad? Moral, el arte de vivir. Es distinto, ¿eh? Claro, ¿por qué hay que hacer libros? Porque cambian las maneras de decir, cambian las perspectivas, ¿eh? No es que cambie la moral, porque la moral no cambia, en el fondo, ¿verdad? Pero la manera que tenemos de explicarla, la manera que tenemos de comprenderla, los ejemplos, las cosas que nos mueven o no nos mueven, incluso las cosas que nos parecen obvias y las cosas que no nos parecen obvias, sí que cambian. Entonces, claro, uno se ve en la obligación de explicar una y otra vez. Y además hay que explicarlo de una manera siempre, diríamos, buena, vibrante, como luz que es, de una manera acogedora y de una manera que sea bella, ¿no? Lo posible, lo que somos capaces, ¿no? Y además estamos en un tiempo en que la Iglesia necesita materiales de síntesis, que no se te caigan de las manos, ¿no? Y que no den muchas cosas demasiado presupuestas porque la gente no las conoce o ha cambiado cuáles son sus bases intelectuales. Este libro, el primero, Moral en arte y vivir, que lo escribí hace muchos años, era fruto de un curso para universitarios y presenta la moral pues de una manera muy directa y, digamos, suponiendo que el que lo oye o el que lo ve o el que lo lee, ¿verdad?, no tiene demasiada base, entonces hay que darle una moral que sea convincente, que diga, este es mi camino, esto es una cosa bonita, esto es lo lógico. Yo quería que tuviera esa lógica interna muy fuerte, ¿no? Y que impactara por ahí, ¿eh? Con ejemplos que lleguen bien, ¿no? Y que se presente como es, ¿eh? Y diríamos, no, a mí me dicen, son cosas de divulgación. Bueno, divulgación a veces es coger una cosa que está en un estado muy bueno y está en su sitio a un cierto nivel y lo rebajas. No, aquí no lo rebajas, aquí es el reto de explicarlo a la altura en que la gente lo puede vivir. Por tanto, yo me resisto a hablar así como así de divulgación. La síntesis, el presentar las cosas como son, tiene su fuerza y hay que intentar. Bueno, aquí lo intenté, ha tenido cierta difusión, está traducido a varios idiomas, tiene muchas ediciones y bueno, me alegro que haya servido porque para lo que se hacen estas cosas. Este, en cambio, tiene otro carácter, porque este quiere ser más bien una exposición, diríamos, de conjunto, también con la lógica que tiene, ¿eh? Pero este era más directo, diríamos, como con menos doctrina, y este, en cambio, tiene más doctrina, pero no simplemente repetida, sino intentando que sea, digamos, fácilmente asumible, ¿eh? Y luego tiene en el fondo, hay quien separa, vamos a decir casi porque son asignaturas distintas, lo que es la moral de lo que es la espiritualidad. Me parece es un error muy grave, ¿no? Y mucho más en una exposición de este estilo. La moral, tal y como presenta aquí, es un camino, algo que hay que recorrer, algo que hay que avanzar. Y también se podría decir, la moral cristiana es una conversión, eso es lo que dice el primer capítulo, ¿eh? El Evangelio es un camino de conversión, es así. ¿Por qué? Porque toda la vida cristiana consiste en convertirse moralmente, pero moralmente quiere decir espiritualmente, en Jesucristo. Y entonces, que los móviles de nuestra vida, los grandes amores, sean los de Cristo. Esos dos amores, en los cuales se compendia toda la moral cristiana, lo dijo el Señor. El amor al Padre, a Dios Padre, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, vivido en Cristo, ¿eh? Y por tanto, y también con la manera de Cristo, que sobre todo es cumplir su voluntad, la voluntad de Dios, ¿eh? Que vemos en la conciencia y de otras maneras. Eso es el amar a Dios. Amar a Dios es desear honrarle, desear quererle, desear alabarle, desear cumplir su voluntad. Y eso es moral en el sentido teórico y eso es espiritualidad. No lo separemos, ¿eh? Y luego viene empieza así, ¿eh? El Evangelio es un camino de conversión en Cristo, para asumir ese primer mandamiento, para asumir el segundo mandamiento, que es amarás al prójimo no como a ti mismo, que era simplemente el mandamiento que ya existía en la ley, sino el que da Jesucristo como mandamiento nuevo. Amaos como yo os he amado. Es decir, hay que amar en Cristo. Y eso solo se puede hacer con una conversión interior por el Espíritu Santo, ¿eh? Que es la conversión cristiana. Dice, no, el cristianismo consiste en vivir de una manera moderada y, digamos, amable y, digamos, pues, justa y ya está, ¿no? No. Eso sirve bien para los estoicos. A veces hay una especie de cristianismo burgués o aburguesado que conserva algunos valores, claro, ¿verdad? Pues de moderación, de justicia, de buen tono, etcétera, ¿no? Pero dicen, no, la moral cristiana es amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. La moral cristiana es amar al prójimo hasta que te duela, como decía la Madre Teresa, ¿no? Darse. Dice, no, darse no, hay que vivir para lo mismo. No, la moral cristiana es darse como Jesucristo.
cada uno donde Dios le pide en los contextos que tiene, ¿verdad? Pero hay que entenderlo así, con la radicalidad que tiene. Esto estaba pensado para jóvenes y, bueno, a los jóvenes les gusta la radicalidad, pero tienen razón, la moral cristiana es una radicalidad. Dice, no, es sobre todo moderación burguesa. No, hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Hay que perdonar hasta 70 veces 7, a ver si eso es moderado y vamos a decir de tono así, de buen tono, ¿no? Bueno, eso exige una generosidad, pero en el fondo, ¿cómo se consigue? Pues convirtiéndose en Cristo. Esto se explica aquí, ¿eh? El Evangelio es un camino de conversión. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda la mente. ¿Qué significa eso? Que eso de cumplir la voluntad, ¿eh? Que no es una cuestión de sentimientos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y aquí se hace como varios puntos, ¿eh? Que son pues lo que significa la justicia, lo que significa el trato con los demás, lo que significa querer, lo que significa perdonar, y luego dos aspectos, dos puntos, que son todo el tema de sexualidad y matrimonial, ¿eh? Uno podría decir, ha quedado desfasada. La moral cristiana es una cosa que no ha quedado desfasada, ha quedado tan desfasada como la naturaleza. Ahora que somos tan ecológicos, con razón, ¿por qué no? Y hay una ecología humana, un vivir naturalmente, un vivir respetando la naturaleza de las cosas, la naturaleza de la sexualidad, la naturaleza del matrimonio, la naturaleza del don de sí que se tiene que dar ahí, entre los cónyuges, a los hijos, que esa realización justamente del amor al prójimo, ¿eh? Ese desarrollo, que paradójicamente uno se hace y se desarrolla como persona dándose. No es una cuestión de moderación, y cuanto más mejor, ¿eh? Dándose donde a uno le toca, ¿verdad? En la vida, donde la vida le pide, el prójimo. El próximo es el próximo, pero el próximo puede ser mucha gente, porque hay mucha gente que están con nosotros, ¿no? Bueno, dos capítulos. La vida y la fecundidad humana son de Dios. Y después la familia cristiana, fuente de amor santo, la vida familiar, ¿eh? Que ahí, diríamos, una gran escuela. Nos ayuda mucho en esto, nos ayudó, ¿verdad? Yo lo he vivido, pero ya, digamos, está muy incorporado a la vida de la Iglesia, toda la reflexión que hizo Juan Pablo II, se lo debemos realmente. En este tema moral le debemos bastantes cosas, porque él hizo una reflexión profunda sobre la conciencia y la verdad, la conciencia humana ante la verdad, que es el punto central, descubrir la verdad y quererla, amarla, y la belleza de amar la verdad, que en cristiano acaba siendo, decíamos, esto te lleva a convertirse en Cristo, ¿no? Bueno, pues dentro de eso está todo lo que es la vida sexual y matrimonial, que el cristianismo, lejos de ser una cosa que trata esto de mala manera o con prevenciones o con manías, lo trata como es. Así hay que tratarlo con un respeto enorme, con un afecto enorme a lo que es el amor, a lo que es la sexualidad, a lo que es la fecundidad, a lo que es la familia. Es así, y es un mensaje precioso para nuestra sociedad que anda tan despistada, ¿eh? Y que ha tenido sus consecuencias, porque ahora mismo, digamos, la natalidad europea está desfondada completamente, ¿no? Y, digamos, el tejido familiar se ha deshecho en una parte muy importante. Es una pena. Digo, exigía mucho sacrificio, tenía muchos problemas, sí, pero más problemas tiene la disolución, ¿eh? Pero bueno, aquí no se trata esto de una manera negativa, se trata de transmitir, digamos, ese mensaje de verdad que de manera que tenga su peso, el que tiene, ¿no? Bien. Después viene, brevemente, es un tema muy amplio, ¿verdad? La mente cristiana para la sociedad, con los principios que regulan nuestra, digamos, la mentalidad cristiana sobre cómo tiene que ser una sociedad justa, con un reparto de cargas y también de cargas y cargos, vamos a decir, y de beneficios, ¿no? Con nuestra relación con la sociedad, de la cual también hoy hay mucho que renovar, porque somos una sociedad muy reivindicativa, pero a veces muy poco solidaria, o muy poco participativa en ese sentido, en fin, los sistemas políticos nos han disuelto ahí un poquito, aunque tienen sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Después, el estilo del vivir cristiano, que se refiere, bueno, yo conmigo mismo, ya no es con los demás, amarás a los demás, respetar lo que significa la sociedad, la familia, pero uno mismo que se propone, cuáles son los horizontes de su vida, cuál es el estilo. Ya hemos dicho algo, porque el estilo de la vida cristiana es darse, ¿verdad? Aunque hay que ver cómo y dónde nos pide el Señor eso. Pero también, digamos, pues ya un estilo de sobriedad que contrasta mucho, por ejemplo, con eso ecológico también, con la sociedad actual, y es muy bello, también muy bonito, un estilo de vida que pone por delante los grandes valores, que digamos piensa que la vida es para realizarla así, aunque se realice en las circunstancias más ordinarias de la vida,
Eso es el estilo de vivir cristiano. Después un capítulo que he dedicado a la libertad y la conciencia moral, para explicar un poco esto, cómo es la libertad frente a la verdad, esto como he dicho de Juan Pablo II, la libertad frente a la verdad, cómo conozco la verdad de lo que tengo que hacer, la verdad de lo que es bueno. Y después viene la ley de Dios, es luz y fuerza para la conciencia, que es entender cómo realmente lo que el Señor nos ha dicho, la revelación moral, es una gran luz, o sea, es una gran ventaja. Y es mejor no saber nada y hacer lo que a uno le parece. Es una desgracia, es como tener un aparato complicado y aprender a base de golpes, ¿no? A base de equivocaciones, acaba estropeando el aparato. Pues no, para eso están las instrucciones, ¿no? Las instrucciones de nosotros están aquí, Dios nos los ha revelado. Y eso es un camino de sabiduría, un camino de felicidad. Lo tenemos que presentar así, por eso un esfuerzo de presentarlo así es muy importante, es muy bueno, la moral tiene que ser así. Y por último, se hace un repaso de lo que mandan y prohíben los mandamientos. Este libro nació porque se quería hacer un catecismo, unos primeros proyectos de hacer un catecismo para adultos de la Conferencia Episcopal Española, pero bueno, aquello no salió, a mí me encargaron esta parte, yo la desarrollé y luego con los años pues le he dado forma, porque me parece que es útil. Entonces, un compendio donde tienes todos los temas, digamos, explicados de la manera más natural posible, de la manera más natural y orgánica posible. Ya digo, hoy estamos en un tiempo de síntesis, donde tenemos que saber las cosas, pero digamos, si puede ser sintéticamente, pues mejor. Espero que sirva. Se va a traducir también al portugués y también va a haber una edición mexicana. Bueno, uno hace lo que puede, ¿verdad? Lo que me ha tocado a mí hacer, lo he hecho con mucho gusto, la verdad, porque estoy convencido de que es un privilegio poder servir. Tiene los límites que tengo yo, evidentemente, que tiene cualquier libro, pero además los míos. Pero bueno, es el servicio que yo puedo prestar y espero que sirva. Muy bien. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.